flujo de datos en Vue, como en muchos otros frameworks y librerías que utilizan el double way data binding, es decir, doble enlace bidireccional de datos, lo que significa es que los datos como propiedades pasan de padres a hijos, es decir, un elemento que esté arriba en la estructura de componentes va a poder pasar la información hacia sus hijos, hacia abajo, a través de las propiedades. Y estos componentes hijos representarlo. Pero imaginemos que un componente padre tiene unos datos y un componente hijo quiere modificar esos datos. Y no puede acceder a ellos desde el mismo componente porque el componente hijo únicamente recibe los datos pero no puede modificarlos por sí mismo. Para ello tiene que hacer uso de eventos. Los eventos viajan en el sentido contrario a las propiedades, es decir, van desde componentes hijos que emiten ese evento y se propagan hacia arriba en todo el árbol de componentes, hacia sus padres, abuelos, etc., hasta que uno de estos componentes recoge ese evento y lo trata. Entonces vamos a ver con otro ejemplo cómo se emite un evento desde un componente hijo, lo recoge el padre y este modifica esos datos para que se vuelvan a ver reflejados en el hijo. Entonces nuestra instancia de Vue va a tener unos datos. Vamos a hacer una pequeña lista de tareas, el típico ejemplo de to do, y va a ser un array y bueno, pues va a tener un título la tarea 1 y un atributo completed a false, por ejemplo. Y vamos a poner, por ejemplo, 3 tareas. La instancia raíz de Vue que tenemos va a tener un template en la que vamos a tener un componente to-do-list con una propiedad to-dos, que van a ser pues, los to-dos que tenemos en los datos. Bien, a continuación vamos a definir ese componente. Con Vue Component, y el componente se va a llamar to-do-list. Va a tener como propiedades to-dos y el template va a ser un UL con un to-do item que lo vamos a recorrer con v-for por cada to-do index in to-dos, siendo to-dos la propiedad, y va a tener una propiedad to-do que va a ser precisamente ese to-do, y cerramos el componente. Entonces necesitamos también un componente to-do item cuyas propiedades van a ser el to-do, y el template va a ser un li con el nombre, el title de la tarea. Bien, vamos a ver esto qué pinta tiene en el navegador. Y ahí podemos ver la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. Aquí veis que como tenemos la versión de desarrollo de Vue, nos lanza un warning y dice que bueno, que los componentes que renderizan listas deberían tener un atributo key, que ya os expliqué en el anterior vídeo. Entonces vamos a hacerlo, ya que tenemos el index aquí. Vamos a añadir un key index. Y ese warning desaparecerá. Bien, ahora queremos añadir una nueva tarea, ¿no? Entonces vamos también a crearnos otro componente que se va a llamar to-do add,
que simplemente va a ser un input que, bueno, pues que recibe un título y se lo añadimos a estas tareas. Entonces creamos aquí el view component todo add, que no va a tener propiedades, pero sí va a tener un template, que va a ser un div, y dentro del div un input de tipo texto, y un modelo de datos que va a ser title, y ahora veremos qué es esto del modelo de datos con vModel. Y también un botón que va a tener como nombre guardar o añadir mejor. Y este botón va a tener un evento de click y que cuando eso ocurra va a llamar a onClick, un método que tenemos aquí que se llama onClick. Bien, para poder utilizar esta referencia de vModel vamos a tener unos datos. Recordad que en componentes los datos son funciones y en la instancia de view sería un objeto. Esa es la gran diferencia que hay entre los datos de un componente y de una instancia de view. Y esta va a devolver este vModel que tenemos aquí, que es title, y bueno, por defecto va a ser null porque no queremos que tenga un valor por defecto. Y nos faltaría el método, el onClick que hemos hecho. Entonces en methods vamos a tener un método llamado onClick, una función. Y aquí de momento vamos a hacer un console log que nos muestre el valor de title, que es este title de aquí, que es el mismo del modelo del input. Vamos a salvar y ver cómo va esto. Y claro, nos falta añadir el todo add, que lo vamos a añadir en nuestro template. Entonces aquí vamos a poner un div y aquí un todo add y cerramos el componente. Bien, salvamos y vemos, y ahí tenemos nuestro input. Y entonces si yo aquí pongo nueva tarea, por ejemplo, y le doy añadir, vemos que la consola nos lo muestra porque aquí teníamos el evento en click, es decir, cuando hacemos clic se dispara ese evento de escuchador que escucha el evento de clic y dispara la función onClick, que es esta de aquí, que de momento, bueno, pues solo nos está imprimiendo por pantalla contenido del input. Bien, entonces esto queremos propagarlo hacia arriba para que este thisTitle vaya hasta el componente padre. Vamos a ver aquí el árbol de componentes, vemos que tenemos ToDoList con todos los ítems y ToDoAdd, y root es el que tiene el array de objetos que representan las tareas. Entonces básicamente lo que queremos hacer es que ToDoAdd, nueva tarea, suba hacia arriba, que llegue hasta el root y añada ese nuevo elemento al array para que lo podamos ver aquí impreso. Para ello vamos a personalizar un evento y eso lo vamos a hacer con this.$emit. Esto va a emitir un evento hacia arriba con un nombre que nosotros pongamos. Por ejemplo, le vamos a llamar new. ¿Y qué va a enviar este evento? Pues podemos mandar información y en este caso queremos mandar el title. Entonces title va a ser this.title. Ahora, ¿cómo recogemos ese evento new? Pues igual que estamos escuchando los eventos de tipo click o cualquier otro, con arroba o con recordar v-on dos puntos y el nombre del evento. Si nos vamos a nuestra instancia, que teníamos aquí el ToDoAdd, podemos tener aquí un evento llamado new y pasarle una función que modifique lo que queramos modificar. Entonces este @new, que es lo mismo que v-on_new, va a estar escuchando este evento que estamos emitiendo de forma personalizada. Le podríamos haber llamado Pepito y aquí escribir Pepito. Pero bueno, lo normal es llamarlo de una forma que nos indique claramente que lo que estamos haciendo que es añadir uno nuevo. Entonces,
Esto lo vamos a dejar en la forma abreviada, que personalmente es la que me gusta. Y aquí vamos a crear un evento que se llama addNewToDo. Por tanto, aquí podemos tener ese método en methods, addNewToDo, y la función que lo maneja pues va a recibir el objeto que estamos emitiendo desde aquí, que es este de aquí, que lo podemos llamar perfectamente todo. Y aquí dentro ya tenemos acceso, como estamos en la instancia, tenemos aquí los datos, tenemos acceso a todos. Entonces podemos añadir un nuevo ítem al array. Escribimos this todos. Y como esto es un array de JavaScript, tiene un método que se llama push, que lo que hace es añadir un nuevo ítem al array. ¿Y qué ítem queremos añadir? Pues el de todo. Como view es reactivo, en cuanto esto suceda y mute este array, lo que va a hacer es volver a renderizar los cambios. Entonces, por tanto, como aquí tenemos enlazada a la propiedad todos, que es estos datos de aquí, va a encontrar ese cambio que acabamos de realizar y va a renderizar este componente. El algoritmo de view, que utiliza un virtual DOM, y gracias a que estamos utilizando la propiedad key, únicamente va a pintar ese nuevo elemento que estamos creando. No va a volver a pintar todos los elementos que estamos aquí recorriendo con el vfor, gracias a ese algoritmo de diffing. Entonces, por eso es eficiente y es básicamente lo que también hace React, por ejemplo. Entonces vamos a probar todo esto. Vamos a recargar y escribir nueva tarea. La añadimos y ahí tenemos la tarea añadida. Y podemos ver en la consola, en las DevTools de Vue, y podemos ver en la consola de Vue, en la pestaña eventos, ese evento que se ha emitido. Como veis, pone nuevo evento emitido por todoadd. Aquí viene la información del evento, el nombre, la fuente y los datos que están mandando, que es un objeto que únicamente tiene un atributo title. Y entonces eso lo que hace es que TodoList, ese todos que tenemos aquí, reciba un nuevo componente, que es nueva tarea, y los datos del componente raíz de la instancia son esos. Y esta es la forma básica de utilizar el flujo de datos en Vue. Las propiedades van de padres a hijos. Como puedes ver, se ha añadido un nuevo dato al array de todos y lo hemos pasado a través de propiedades a los hijos, es decir, al componente TodoList le ha recibido un nuevo dato aquí dentro y ese dato se pasa aquí a TodoItem y TodoItem lo muestra. Y los eventos lo que nos permiten es, a través de un componente hijo, en este caso el componente TodoAdd, emitir esos eventos hacia arriba con datos o sin datos. En este ejemplo hemos enviado el dato title y se van propagando de abajo hacia arriba hasta que llegan a un componente en el que queremos nosotros tratarlo. En este caso lo hemos tratado en el raíz, en la instancia, para poder modificar ese array que teníamos ahí, que este no es accesible desde el componente donde hemos emitido el dato. Puede resultarte un poco confuso si no has trabajado anteriormente con este tipo de direccionalidad de los datos, pero a lo largo del curso vas a poder ver que es fácil de entender y práctico. A partir de ahora ya vamos a desarrollar una aplicación más completa y utilizando otro estilo de componentes.